del proyecto, pues la cantidad de esfuerzo es grande, pero la cantidad de personas es pequeña. ¿Por qué? Porque apenas está arrancando el proyecto. ¿Dónde empieza entonces a subir? Cuando ya se da el kick-off del proyecto y empiezan ya a hacer el proceso de adquisición del personal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada actividad o cada fase o cada proyecto, cada componente de un proyecto tiene tiempo, costos, calidad, interesados, un código, por lo general se deben codificar. ¿Por qué es importante codificar las actividades? Porque en el caso de nosotros, como equipo de trabajo que tenemos más de 70 proyectos propios y otros cuantos proyectos de otras empresas, cuando no codificamos las actividades, nos va a ser más difícil hacer uso de esas actividades que son activos de la organización. Nosotros tenemos acá que hay 4 fases, que es el inicio del proyecto, ¿sí?, la organización y preparación del proyecto, la ejecución del proyecto y la finalización del trabajo. Entonces, lo habíamos visto también anteriormente, es cuál es la etapa más importante en la gestión de los proyectos, en la planificación, en la organización y preparación. O sea, la etapa más importante, y vamos a mirar ahí, que cuando nosotros vayamos a ver en la planificación del proyecto, están la mayoría de los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque la planificación del proyecto es lo que realmente incide fuertemente dentro de la ejecución del proyecto. Cuando nosotros llegamos y decimos que un proyecto fue exitoso, gran parte del éxito de ese proyecto es precisamente haber planificado bien el proyecto. Si nosotros no hacemos una buena planificación, lo que sí podría garantizarse es que el proyecto no se va a ejecutar de la mejor manera, ¿sí? Entonces tenemos acá nosotros unos grupos de procesos que están dentro de esas fases, que es el proceso de inicio, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, el proceso de monitoreo y control y cierre. Entonces recuerden también que les he dicho a ustedes que para que lo que estamos viendo en el taller hay varias cosas que yo les digo a ustedes, tienen que anotar, volver a escribir, leer y volver a leer. ¿Por qué? Porque esto de entrada, sí o sí, si vamos a querer tener una certificación, pues nosotros tenemos que aprender de memoria. Entonces nosotros tenemos, ¿cuántos grupos de proceso? 5 grupos de proceso. El proceso de inicio va todo el tema de generar el acta de inicio, preparar el equipo de trabajo, identificar el personal, todo ese proceso. Y los procesos de planificación es qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables. En el proceso de ejecución es ya ejecutar cada una de las tareas que tienen asignadas para poder lograr los objetivos específicos que se tienen planteados en el plan de trabajo. Sí, en los objetivos específicos hay unas tareas y cada quien tiene asignación de tareas. En los procesos de monitoreo y control es revisar que las cosas se estén haciendo bien y que se estén monitoreando. Y que además, cuando hayan reprocesos, se indiquen a través de la identificación de riesgos y la matriz de riesgos, hay un riesgo. Todos esos proyectos que nosotros ejecutemos se convierten en activos de la organización. No activos como los conocemos desde el tema contable, sino que se vuelven para nosotros proyectos que sean ejecutados y que de ahí nosotros podemos tener resultados de proyectos similares.